¿Alguien se acuerda que vimos la clase pasada? Partamos de aquello, por favor. ¿Alguien se acuerda que vimos la clase pasada? Aparte de hablar cosas por ahí medias graciosas, pues aparte de aquello que vimos. Los conectores lógicos, ¿verdad? Vimos los conectores lógicos, tales, tales como cuáles. La negación, muy bien, la conjunción y la disyunción, ¿ok? Hoy vamos a continuar con esa línea de los conectores lógicos y vamos a ver el cuarto conector llamado condicional, que es el más complicado de todos. Así que presten mucha atención y si usted tiene alguna consulta, pues no duden en preguntar o pedir que vuelva a repetir. Entonces, vamos a empezar con ese conector lógico el día de hoy. Si es que alcanzamos, vamos a ver lo que es el bicondicional, pero no creo que alcancemos. No se olviden, vamos a ver tres cosas fundamentales en cada uno de los conectores que los analizamos en la clase pasada. Cada conector lógico o cada operador lógico pues va a tener su palabra clave o palabras claves, porque puede existir más de una, lo que es la tabla del funcionamiento, es decir, cómo va a funcionar esta tabla, cómo van a ser las operaciones en cuanto a sus valores y pues obviamente el símbolo que me va a diferenciar en la parte de las operaciones. Entonces, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada por si acaso, más que todo para los que recién se integran, y esto nos va a servir como un antecedente para lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, presten mucha atención. ¿A qué será igual esto, por ejemplo? Uno, ese símbolo y cero. No le voy a decir qué símbolo es porque si no ya va a saber, creo que usted ya se puede identificar el símbolo de cada operador y obviamente cómo funciona, que eso lo vimos en la clase pasada y lo da la tabla de verdad. Dice que eso es la conjunción, perfecto. ¿Y a qué es igual entonces uno conjunción con cero? Uno conjunción con cero, verdaderos, seguros. Ojo, esta es la conjunción. ¿Qué habíamos dicho en la conjunción? En la conjunción, digamos que funciona en base al cero. ¿Por qué? Porque si existe al menos un cero, ¿el resultado a qué va a ser igual? Si existe al menos un cero, pues el resultado va a ser cero o falso. Así es. ¿Cuál era el otro truco de verlo? Facilito la conjunción. Lo podíamos ver como una multiplicación imaginaria, ¿sí o no? ¿Cuánto me da uno multiplicado por cero? La operación fundamental, pues no la que nos dieron en la escuela. Uno por cero es igual a cero. Esa es la forma, digamos que más sencilla de ver lo que es el resultado de la conjunción. Le pregunto, preste mucha atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo invierto el orden de la operación? Y ya no le digo uno conjunción con cero, sino que le digo, por ejemplo, cero conjunción con uno. ¿A qué será igual el resultado de cero conjunción con uno? ¿Cambiará en algo o será exactamente lo mismo? Cero conjunción con uno. Cero conjunción con uno, pues básicamente no me importa el orden. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que usted analiza en base al cero. Si existe al menos un cero, el resultado es cero. Le pregunto, ¿usted ve aquí al menos un cero? Sí. El que está primerito, justamente el que invertimos en la posición, y por tanto el resultado también será igual a cero. La otra forma de verlo, como le digo, es como una multiplicación, pues cero multiplicado por uno me da cero. Es decir, ¿qué estamos viendo acá? Que en la conjunción el orden, si se invierte el orden, el resultado será el mismo o cambiará. ¿Importa el orden en realidad acá en la conjunción? Pues en realidad no, así es. Da lo mismo decir cero conjunción con uno que uno conjunción con cero. Es decir, invertir las posiciones de los elementos, de los valores, va a dar exactamente el mismo resultado. Eso era en cuanto a la conjunción. Vámonos ahora con la disyunción a ver si pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿a qué es igual este símbolo? Uno símbolo con cero, que ya sabemos cuál es, ¿no? Ya no le voy a decir. Ese símbolo de la B normal. ¿A qué será igual eso? Uno disyunción con cero, ya se lo estoy diciendo hasta de paso, ¿no? ¿A qué será igual eso? Es igual a uno, ¿por qué? ¿Qué habíamos dicho de cómo funciona la disyunción? Funciona de manera contraria a la conjunción. Si en la conjunción lo analizábamos con el cero, ¿por qué? Porque decíamos, si existe un cero, el resultado iba a ser cero. En cambio, en la disyunción, hacíamos nuestro análisis con el uno. ¿Y qué decíamos? Si existe al menos un uno, ¿el resultado a qué va a ser igual? Si existe al menos un uno, pues el resultado va a ser igual a 1. Y de esa forma, pues, calculábamos lo que era la operación de la disyunción. La otra forma que le dije era como una suma normal. Por ejemplo, ¿cuánto me da 1 más 0? Acá era con la multiplicación, ¿se acuerda? 1 por 0 me daba 0. En cambio acá lo puedo ver como una suma. 1 más 0, ¿cuánto me da? Me da igual a 1. Facilito, ¿verdad? Ok. Le pregunto, ¿qué pasa si invierto así mismo como lo hice en el ejercicio anterior?
la posición de estos elementos. Y ya no pregunto 1 disyunción con 0, sino 0 disyunción con 1. ¿Cambiará en algo o será el mismo resultado? Será el mismo resultado. 0 disyunción con 1 es igual a 1. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, sirve porque hacemos un repaso de lo que vimos en la clase pasada, pero sirve, como le digo, para tener un antecedente de lo que vamos a ver en este cuarto operador, que es el condicional. A diferencia de estas dos operaciones, de estos dos operadores que estamos repasando, el condicional no cumple con esta propiedad que se conoce como propiedad conmutativa. ¿Qué cosa es la propiedad de la conmutatividad? Pues es que se puede invertir el orden. Si queremos verlo, pues esto es, como le digo, similar a la multiplicación y a la suma. Por ejemplo, ¿a qué es igual 2 multiplicado por 3? 2 multiplicado por 3 facilito, eso es igual a 6. Le pregunto, ¿qué pasa si yo cambio el orden? Ya no pregunto 2 por 3, sino que pregunto 3 por 2. ¿Dará otro resultado o será exactamente el mismo? Pues obviamente, por lógica, será exactamente el mismo. Lo mismo pasa acá con la suma, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le pregunto, no sé, 2 más 3? ¿Cuánto es 2 más 3? Fácil, 2 más 3, eso es igual a 5. ¿Y qué pasa si yo invierto el orden? Pues me daría 3 más 2, que sigue dando lo mismo. Esa es la propiedad de la conmutatividad, que el orden no importa. Y eso mismo se ve reflejado tanto en la conjunción como en la disyunción. ¿Estamos claros hasta allí? Porque con ese antecedente vamos a ver nuestro cuarto operador, que es el condicional. Dice lo siguiente, condicional. Primera cosa, símbolo. ¿Cuál es el símbolo del condicional? El símbolo del condicional justamente es una flecha que apunta hacia la parte derecha. Ese es el símbolo de un condicional. Lo pueden ver así, lo pueden ver incluso hasta con dos líneas, más o menos así, pero ese es el símbolo del condicional. No se olvide que cada operador tiene tres cosas fundamentales de analizar. El símbolo, la tabla, funcionamiento y la palabra clave. Entonces, si yo le pregunto, a ver, ¿cuál es el símbolo del condicional? ¿Usted qué me dirá por el chat? ¿Cuál es el símbolo del condicional? Ahora dice Marilyn, lo que acabamos de ver simplemente es lo que estudiamos la clase pasada, lo es la conjunción y la disyunción. Y que habíamos dicho que en la conjunción y en la disyunción el orden no importa. Da lo mismo decir 0 conjunción con 1 que 1 conjunción con 0. El resultado es exactamente el mismo. Algo similar ocurre con la disyunción. 1 disyunción con 0 es lo mismo que decir 0 disyunción con 1. Lo mismo pasa en las operaciones fundamentales que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? La suma y la multiplicación son análogas a estas operaciones de la lógica matemática. 2 más 3 es igual a 5, es lo mismo que decir 3 más 2. Me da exactamente el mismo resultado. 4 por 2 es lo mismo que decir 2 por 4. Es decir, se puede invertir el orden y el resultado es exactamente lo mismo. ¿Okay? Eso es lo que traté de explicar en este momento, porque justamente ahorita vamos a ver la tabla de verdad del condicional para ver si se cumple exactamente lo mismo o cambia la cosa. Si ya es otra cuestión, pues, ¿no? Entonces, perfecto. El operador o el símbolo del condicional es una flecha que apunta hacia la parte derecha. No se olviden. Ahora sí, ya analizamos el símbolo, que está sencillo. Creo que es el aspecto más sencillo de todos los tres ítems de cada operador. Vamos ahora a ver la tabla de funcionamiento. Y les voy a ir preguntando en base a la tabla. Usted simplemente ve la tabla y me dice cuál es el resultado. Por ejemplo, aquí es igual 1 condicional con 1. Viendo la tabla, lo mismo que hicimos en la clase pasada. Incluso hasta le puse la tablita de multiplicar para que usted tenga una similitud y pueda comparar en cuanto a ese funcionamiento. 1 condicional, mire que estamos nombrando el nuevo operador que estoy viendo. 1 condicional con 1, pues según la tablita me dice que eso es igual a 1. Perfecto. ¿A qué será igual, por ejemplo, 0 condicional con 0? Viendo la tablita, nada más, no vaya a inventarse nada. 0 condicional con 0, ¿a qué es igual? Pues 0 condicional con 0, según la tablita, pues eso es igual a 1. No se olviden que la tabla, ¿para qué me sirve? Para saber cómo funciona determinado operador. Lo mismo funciona en la suma, en la resta, multiplicación y división. Existen tablas que te permiten calcular el resultado. Usted compra no sé, pues un electrodoméstico, pues ahí le va a venir el funcionamiento de cómo sirve o cómo se utiliza pues determinado aparato eléctrico. Bueno, acá es lo mismo. Ahora, vámonos a las operaciones del centro, a los casos del centro. ¿A qué será igual, por ejemplo, 1 condicional con 0? Viendo la tabla, nada más. ¿A qué será igual 1 condicional con 0? 1 condicional con 0, pues según la tablita eso es igual a 0.
Le pregunto, ¿y a qué será igual la operación contraria? Invirtiendo el orden, ya no 1 condicional con 0, sino 0 condicional con 1. ¿Dará el mismo 0, tal como lo habíamos visto en la conjunción y en la disyunción, que cambiando el orden daba el mismo resultado? Le pregunto, ¿acá pasa lo mismo al invertir la posición de los elementos y ya no preguntar 1 condicional con 0, que me daba 0, sino que ahora decir 0 condicional con 1? Mire, al decir 0 condicional con 1, cambia el resultado como tal. Entonces, esta operación, digamos que justamente por aquello se hace complicada, porque no es conmutativo, no importa, mejor dicho, sí importa el orden, a diferencia de la conjunción y la disyunción, que no importaba el orden. Entonces ya vimos la tabla de funcionamiento. Si se han perdido las clases pasadas, pueden revisarlo en mi canal de YouTube. Yo hasta los estoy molestando a cada momento con, ahí pueden encontrar mi video pasado, me tomo la molestia de grabarlo y subirlo a YouTube para que en caso de que no haya podido estar en la clase pasada, pues lo pueda ver. Justamente por eso yo mis clases no las doy seguidas. Les doy un tiempo, digamos que descanso, o no sé, pues un día de anticipación para que en caso de que se haya perdido la clase, pues allí la pueda recuperar al día siguiente. Por eso no me gustan las clases seguidas, porque imagínense, si yo doy lunes, martes y miércoles, o todos los días de la semana, puede ser que se pierda la clase. Entonces, si ya se perdió la clase pasada, casi imposible que entienda lo que se está viendo hoy, porque es una continuidad de la clase anterior. Entonces, vamos a ver, le pregunto, vamos a ver viendo la tabla. Veamos, ¿a qué es igual 0 condicional con 1? Ya viendo la tabla, nada más. ¿A qué es igual 0 condicional con 1? Pues facilito, 0 condicional con 1, aquí está, eso es igual a 1. Perfecto. ¿A qué es igual, por ejemplo, 0 condicional con 0? 0 condicional con 0, pues viendo la tabla facilito, pues eso es igual a 1. Y así puedo preguntar los 4 escenarios que existen en cada tabla y el resultado va a ser ese, viendo la tabla. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Nótese que cada operación tiene su funcionamiento diferente. Mira, profesor, pero esto es diferente a la conjunción y a la disyunción. Sí, cada operación tiene su tabla. Lo mismo pasaba con la multiplicación, con la división. Son tablas diferentes. O le pregunto, ¿la división es igual a la multiplicación? Nada que ver, son cosas totalmente diferentes, son operaciones diferentes y acá sucede exactamente lo mismo. ¿Ok? Consultas hasta aquí. Dice ahí que multiplica. No, aquí no se hace nada de eso. Acá simplemente ver la tabla. Ya les voy a enseñar el tips para que ustedes se puedan memorizar esta tabla. Las otras operaciones que vimos justamente coincidían con la multiplicación en cuanto a la conjunción y la suma en cuanto a la disyunción. Acá, digamos que no se les parece ninguna operación y simplemente deben memorizarse la tabla o aprender el siguiente truquito. Y justamente les voy a enseñar. Y justamente este condicional se hace complicado porque tiene el nombre y apellido cada elemento que lo conforma. Por ejemplo, lo que está antes de la flecha se le conoce como antecedente y lo que está después de la flecha se le conoce como consecuente. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo tengo la siguiente proposición, P condicional con Q, por ejemplo, letras cualquiera, no me importa qué letras son. ¿Cuál es el antecedente? P o Q. Si digo que el antecedente es lo que siempre está antes de la flecha o al lado izquierdo de la flecha, y el consecuente es lo que está al lado derecho de la flecha o después de la flecha. ¿Cuál de estos sería el antecedente? ¿La letra P o la letra Q? Justamente hasta digamos que por el nombre de la palabra usted se lo puede memorizar, porque antecedente viene de antes. Entonces, ¿cuál está antes de la flecha? ¿La letra P o la letra Q? Pues obviamente la letra P. ¿Y cuál sería el consecuente? ¿Cuál sería el consecuente? Pues lo que queda, lo que está después de la flecha, que en este caso sería la letra Q. Es por eso que acá el orden sí importa, porque cada elemento tiene su nombre. Antes de la flecha antecedente, después de la flecha consecuente. Esto es más o menos en la vida real como la acción y reacción. ¿Qué pasa primero? Primero sucede una acción, luego sucede a partir de esa acción una reacción. O también se lo puede ver como causa y efecto. Bueno, eso no nos importa, simplemente que acá lo que está antes de la flecha, ¿cómo se llama? ¿Antecedente o consecuente? Lo que está antes de la flecha. Lo que está antes de la flecha se le conoce como, déjenme borrar esto, perfecto, por la palabra mismo lo dice, pues antecedente es lo que está antes de la flecha. Consecuente es lo que está después de la flecha. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo lo que es el símbolo
¿Cuál es el símbolo del condicional? Para hacer un pequeño resumen hasta el momento, más que todo para las personas nuevas. ¿Cuál es el símbolo del condicional? Eso creo que es lo más sencillo. ¿Cómo usted lo identifica en una operación al condicional? Una flecha que apunta hacia el lado derecho. Ahora sí, ¿cómo es el funcionamiento? Ya lo vamos a reforzar con este pequeño tips. El tips es el siguiente. Con el famoso 10. Si usted se da cuenta, la única forma para que en un condicional el resultado sea cero, ¿cuál es? ¿Cuántas formas suceden en la tabla de verdad para que el resultado sea cero? Si se dan cuenta, solo existe una, que es esta. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando usted tenga el 1 antes de la flecha y el 0 después de la flecha. Ese es el único caso en el cual el resultado va a ser 0. Yo le digo el famoso 10. ¿Por qué? Porque usted va a tener esto, ¿ok? Y obviamente en el centro la flecha. Solamente en ese caso el resultado va a dar como resultado ¿cuánto? Va a dar como resultado 0. Solamente en ese caso, cuando usted tiene el 1 antes de la flecha y el 0 después de la flecha. Solamente en ese caso el resultado va a dar 0. Memoriza, a ver, la única forma para que en el condicional el resultado sea 0 es cuando yo tenga 1 antes de la flecha, 0 después de la flecha. Es como que tener un 10 y en el centro la flecha. Ahora, ¿qué pasa si tengo otro escenario? Si usted tiene otro caso, otra combinación, el resultado va a ser 1. Vuelvo a repetir, la única forma para que el resultado sea 0 en un condicional es cuando tengo el 1 antes de la flecha y el 0 después de la flecha. En cualquier otro caso, el resultado va a ser 1. Ya aquí cambia y es diferente a cada operador que vimos anteriormente. Ya no es que se parece a la suma, ni a la multiplicación, ni a la división. Usted debe memorizarse ese tip. La única forma para que en un condicional el resultado sea 0 es que yo tenga el 10. 1 antes de la flecha, 0 después de la flecha. Si yo tengo otro caso, el resultado va a ser 0. A ver, le pregunto, ¿cuál es el único caso en el condicional para que el resultado sea 0? Por el chat. Dice la palabra clave para saber si escondí. Ya vamos a ver las palabras clave. Justamente lo dejé eso al final porque es lo más difícil. Y justamente esa parte lo vamos a dividir en 3. ¿Ok? Tranquilos que ya vamos a ir a eso. Cuando tenga el 10. Así de fácil. ¿Ok? Ya vamos a hacer ejercicios de aquello. Entonces, perfecto. Ahora, la tercera cosa, que como le digo es la más difícil, justamente es la palabra o palabras claves. Justamente este es el operador más complicado ya por lo que acabamos de ver, porque el orden sí importa. Y por esto, porque hay un pocotón de palabras claves y no necesariamente, digamos que se traduce esa palabra clave por la flechita. Ya lo vamos a ver después con los ejemplos y los casos que van a ser muy fáciles de que usted se memorice. Por ejemplo, esto es totalmente diferente a la conjunción y a la disyunción, en la que usted encontraba la palabrita clave, ya sea pero, y, sin embargo, entonces usted en esa palabrita clave, ¿qué cosa le hacía? Debajo le reemplazaba el operador que pertenecía a ese símbolo o a esa palabra clave. El símbolo a esa palabra clave. En cambio acá, en el condicional, no. Ya vamos a ver esos casos, ya vamos a ver esos casos. Vamos a hacer ejercicios pequeños, lo que acabamos de ver. Por ejemplo, vamos a ver si quedó claro en cuanto al funcionamiento, que creo no es tan complicado porque tiene que memorizarse lo que le dije. Solamente en el condicional, para que me dé 0, debe estar el 1 antes de la flecha y el 0 después de la flecha. En cualquier otro caso, si usted tiene otra cosa, el resultado va a ser 1. Por ejemplo, vamos a ver, ¿a qué será igual 0 condicional con 1? 0 condicional con 1. Ojo, es diferente decir 0 condicional con 1 que 1 condicional con 0. Acá, como lo recalqué al inicio, el orden sí importa. Nótese, grábese eso en la cabeza. Aquí lo voy a poner. La única forma para que el resultado sea 0 es cuando tenga el, digamos que el 1 y 0. 1 condicional con 0. Solamente en ese caso el resultado va a ser 0. 0 va a suceder cuando tenga 1 condicional con 0. El 10, véanlo así de esa forma. El 10 y en el centro de esos dos elementos, esos dos números, de esos dos dígitos, la flecha. Le pregunto, ¿tengo eso para que me dé el resultado 0? Tengo el 1 condicional con 0. No, entonces, si no me da 0, ¿cuánto debe dar? ¿Cuál es lo contrario de 0? Lo contrario de 0, pues es 1, que lo vimos en la clase pasada o en las clases antepasadas. Siguiente ejemplo.
¿Ok? ¿A qué es igual 1 condicional con 1? Le pregunto, ¿tiene el famoso 10, el 1 antes de la flecha y el 0 después de la flecha para que me dé 0 como resultado? ¿Sí o no? No, entonces, como no me da 0, ¿cuál es lo contrario de 0? Pues lo contrario de 0 sigue dando 1. No se olvida, aquí está clarito. Solamente me va a dar como resultado 0 cuando tenga 1 condicional con 0 en ese orden. 1 antes de la flecha como antecedente, 0 después de la flecha como consecuencia. Siguiente ejemplo. ¿A qué será igual 0 condicional con 0? ¿A qué será igual tal como lo dice Kimberly? Así es. 0 condicional con 0. ¿A qué va a ser igual? Le pregunto o me sigo preguntando, ¿tengo el famoso 10 como estructura? ¿Tengo el 1 antes de la flecha y el 0 después de la flecha? ¿Sí o no? ¿Tengo esto acá para que me dé 0? No. Entonces, si no me da 0, ¿cuánto me va a dar? Lo contrario de 0, pues eso. Perfecto. Y finalmente, ¿a qué será igual 1 condicional con 0? Ahora sí me pregunto, a ver, profesor, tengo el famoso 10, tengo el 1 antes de la flecha y el 0 después de la flecha, ¿sí o no? ¿Tengo esto aquí en el ejemplo? ¿Sí o no? Ah, ahora sí. Y si tengo ese ejemplo, el famoso 10, ¿cuál será el resultado? ¿0 o 1? Pues el resultado va a ser 0. Así es. Y esa es la forma de que usted se va a aprender lo que es el condicional. Así de simple. Vuelvo a repetir, por si acaso, lo que recién se conectan. En el condicional, la única forma para que me dé como resultado 0, aquí se lo voy a escribir grandote, es cuando tengo el 1 antes de la flecha y el 0 después de la flecha. El 1 antes del operador y el 0 después del operador. Tal como se ve como un 10, pero en el centro, pues obviamente el 5. Es la única forma en la que en el condicional me da como resultado 0. En cualquier otra combinación diferente a eso, pues el resultado va a ser 1. No se olvide que estamos en lógica matemática y acá solo se trabaja o con el 1 o con el 0. No hay más. 0 para algo falso y el 1 para algo verdadero. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya vamos a ver los términos gramaticales, por si acaso. Ya vamos a ver esos términos gramaticales. Justamente lo dejo para el final porque vamos a hacer una división en 3 grupos de aquello, porque es lo más complicado que existe. Traducir eso en un condicional es lo más complicado. En una conjunción, en una disyunción no había tanto misterio porque no había, primero, tantas palabras clave y segundo, porque justamente se cumple la propiedad de la conmutatividad. ¿Ok? Sí, yo les voy a pasar, bueno, ya se los pasé en la parte de la clase, de la primera y segunda clase por los grupos de WhatsApp. Ya mismo les paso de lo que se ha dado desde el primer día hasta lo que se dé hoy, ¿ok? Por los grupos de WhatsApp. Preguntas hasta aquí. Mire que vamos a ir despacito. Entonces, si yo le pregunto, veamos otra vez, ¿cuál es el símbolo del condicional? ¿Cómo usted identifica en una operación el condicional? Rapidito. Es simplemente, esta es matemática 04, así es. Esto es matemática 04, es una flecha que apunta hacia la parte derecha, así de simple. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Cómo es la tabla de verdad? Pues simplemente ver si tengo 1 flecha 0, que ahí me va a dar como resultado 0. En cualquier otro caso, me va a dar como resultado el 1. ¿Ok? Consultas. Entonces, mire que vamos a ir despacio, ¿no? Como digo, si es que se perdió la clase pasada, ahí sí está muy fregado porque no vio lo que vimos en la clase pasada y que era importante para esta clase. Pero si estuvo en la clase pasada, lo que estamos viendo en este momento no es tan complicado porque simplemente es memorizarse eso, nada más. Ya, perfecto. Listo, ya dice que vio el video. Perfecto. Consultas, preguntas. A ver, hasta aquí una consulta, pregunta, por el chat lo puede hacer. ¿Dónde puedo ver esta clase? Esta clase, a ver, les voy a compartir en este momento mi canal de YouTube para que se suscriba, porque yo por ahí subo todas las clases que doy. Entonces, si se pierde alguna clase, ahí la puedo observar porque es muy importante, porque si usted no estuvo en la clase pasada y viene en la clase presente, tal vez no vaya a entender nada. ¿Okay? Es como cuando le digo, como cuando usted ve una serie, pues no, si usted empieza desde el capítulo número 5, probablemente no va a entender nada, porque ya se perdió la secuencia como tal. Entonces ahí les paso mi canal de YouTube para que en este momento aprovechemos y se suscriban, por favor, para que se suscriban, que no cuesta nada, y así me ayudan a mí a tener más suscriptores. Entonces, esperemos ahí que se suscriban hasta el momento para avanzar con lo siguiente. A ver, dejen ver por acá, donde nos quedamos. Miren, todo esto hemos visto en este curso gratuito, ya vamos por la parte del condicional. Vamos por acá. Les doy un minuto para que pueda suscribirse, por favor. A ver, creo que no lo he pasado para todos. ¿Qué pasó aquí? A ver.
No sé si está para todos. Le vuelvo a pasar otra vez el link de mi canal de YouTube para que se suscriba. Ahí está. youtube.com/Academia Alfa 1. Así van a encontrarme en mi canal de YouTube para que por favor se suscriban en este momento y no se pierdan las clases que uno se las da porque quedan grabadas y subidas a mi canal de YouTube. ¿Ok? Entonces esperemos un segundo más para seguir avanzando. Ya les voy a habilitar otra vez el chat para que puedan escribir. Listo, ahora sí. Ya, me siguieron, se suscribieron más que todo, ¿no? Esa es la palabra correcta, se suscribieron ya a mi canal. Ya, gracias, muchas gracias. Espero que sea así, ¿no? Si no, son malos ustedes. Ya, perfecto. Ahora sí, vámonos con las palabras claves. Con las palabras claves, porque como ustedes vieron en la lámina pasada, existe pues un pocotón de palabras claves y en diferente orden. Si usted se da cuenta, por ejemplo, acá me dice si A, coma B. Y por acá, no sé, por acá me dice B, coma si A. Entonces, ¿cómo le hago allí, profesor? Si yo veo que cada palabra clave tiene diferente orden. Ya lo vamos a ver de forma detallada, muy sencilla y didáctica. Vamos a separar este grupo de palabras claves, un pocotón de palabras claves, en tres grupos para que usted analice cada grupo y sepa qué va a hacer siempre y cuando tenga o se encuentre en determinado. Entonces vamos con el primer caso. ¿Ok? Vamos con el primer caso. Hasta el momento no es nada difícil. ¿Por qué? Porque solamente hemos visto el símbolo, que es una flecha que apunta hacia la parte derecha, y el funcionamiento, que funciona con el famoso 10. Ahí solamente me da 0. En cualquier otro caso me da como resultado 1. Hasta ahorita no hemos avanzado casi nada. Ahora sí viene lo bueno, que son las palabras claves. Y no se preocupe, que si no entendió esto de las palabras claves, ahorita lo vamos a subdividir en tres grupos. Primer caso, tome nota y vaya apuntando. Caso común. Ojo, esto no lo van a encontrar en ningún lado. Es algo que yo siempre lo hago justamente para que se lo haga, usted lo aprenda de manera más sencilla. Preste mucha atención. Vamos a dividir todas esas palabras claves en tres grupos y vamos a ver qué hay que hacer en cada grupo. Por ejemplo, el primer caso, yo le denomino caso común porque es el más típico, y sucede con estas siguientes palabras claves: el entonces y el implica. Si usted ve en una oración esta palabra clave, entonces, o la palabra clave implica, usted va a decir que se encuentra en el primer caso. ¿Y qué me dice? Las palabras claves entonces o implica se traducen como la flecha. Es decir, literalmente, tal como lo hicimos en las clases pasadas con la conjunción y con la disyunción. Vamos directamente a un ejemplo. Vamos a un ejemplo directamente. Por ejemplo, si estudio todos los días, entonces aprobaré el preuniversitario. Si estudio todos los días, entonces aprobaré el preuniversitario. Nótese que vamos a hacer lo mismo que hicimos en las clases pasadas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando yo tengo una oración o tengo un texto? ¿Qué es lo primero que hay que identificar? Se escucha entrecortada. ¿Los demás me escuchan bien? Muy bien, como lo dice Jimmy, pues es encontrar la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? De las que estamos analizando en este primer caso. La palabra clave aquí dice, estamos en el primer caso, y dice, si usted se encuentra con la palabra clave entonces o implica, se encuentra en el primer caso. Entonces, aquí tenemos la palabra clave entonces. Entonces, vamos a subrayar la palabra clave entonces. Vamos a imaginar que estudio todos los días es la letra P. ¿Ok? Letra puede ser cualquier letra. Esto se conoce como representación simbólica. Simplemente asociarle cualquier letra del alfabeto a la proposición, a la oración, para poder traducirla. Y voy a decir que aprobaré el preuniversitario, pues es la letra Q. Le pregunto, ¿cómo sería la forma de traducir? Le voy a poner como alternativa. P condicional con Q, o sería Q condicional con P. Si me dice que usted, en este caso, siempre y cuando tenga la palabra clave, entonces o implica, simplemente reemplace esa palabrita clave por la flechita. ¿Cómo le quedaría el momento de traducir? P condicional con Q o Q condicional con P. Este es el caso más sencillo. Simplemente reemplazar la palabra clave por la flecha. Ah, entonces, profesor, simplemente como que canjeo, ¿verdad? Se va la palabra clave y entra la flechita. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de traducir? Sería
P condicional con. Esto es, por si acaso, traducción. Ejemplos de traducciones. ¿Qué es traducir? Es llevar de un lenguaje a otro. ¿De qué lenguaje estamos yendo? Estamos transformando de un lenguaje, digamos que convencional que usted utiliza con palabras, con texto, a un lenguaje formal por medio de símbolos y letras. Entonces, si estudio todos los días, entonces, aprobar el preuniversitario se puede traducir como P condicional con Q. Profesor, y si quiero poner otras letras en vez de P y Q, ¿puedo hacerlo? Claro que sí. Lo importante aquí no son las letras, sino es cómo yo voy a traducir, el orden de traducción. ¿Ok? Dice, ya no se hace con 1 y con 0. No, porque acá estudio todos los días, no sé si es verdadero o falso. Y aprobar el preuniversitario tampoco sé si es verdadero y falso. Simplemente acá, para fines de traducción, le vamos a dejar con las letras. Por el momento, ya después, más adelante, ya lo vamos a reemplazar por valores, pero por el momento, para que usted sepa traducir y sepa las palabras claves, vamos a trabajar con letras cualquiera para yo tener el orden respectivo. Vamos con otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. A ver, hago ejercicios, entonces tendré mayor resistencia. Imaginémonos que la oración o la proposición, hago ejercicios, no sé, letra cualquiera que usted quiera ponerlo. Por lo general esto usted no tiene que hacerlo, ya viene en el ejercicio. Pero supongamos que hago ejercicios, no sé, le voy a poner la letra A, supongamos, no sé, letra cualquiera, no me importa la letra que sea, voy a ponerle la letra A. Y a la proposición, pues, tendré mayor resistencia a la letra B. Le pregunto, si tengo la palabra clave, entonces, me encuentro en el primer caso, ¿cómo sería la forma de traducir? A, flecha con B o B, flecha con A. Si tengo la palabra clave, entonces, por tanto, me encuentro en el primer caso. ¿Y qué me dice? Si usted se encuentra en el primer caso, con cualquiera de estas dos palabras, simplemente cambie la palabrita clave por la flecha. Así de simple. Entonces, ¿cómo me va a quedar traducido eso? A condicional con B, así. O me va a quedar B condicional con A. Facilito, profesor. Simplemente A condicional con B. Por si acaso, estas letras son cualquiera, las letras que ustedes deseen. ¿Y por qué se utiliza eso? Porque vamos a tener más adelante ejercicios más complicados, entonces vamos a representar toda esa oración por una letra cualquiera. Es más o menos como cuando usted, no sé, le llaman por su apodo. Usted tiene sus dos nombres y sus dos apellidos. Le pregunto, ¿a usted le dicen por sus dos nombres y sus dos apellidos de manera directa? Por ejemplo, si usted se llama, no sé, pues, Andrés Alfredo, no sé, otro apellido por ahí, Estrada Valencia. Usted le dice, ¿sabe qué? Vente Andrés Alfredo Estrada Valencia, o simplemente por el sobrenombre o por el primer nombre. Por obvias razones, por forma, digamos que de simplificar eso, pues lo llaman por el primer nombre o por el apodo. Acá es lo mismo. Acá no vamos a trabajar con la oración total, con toda esa oración, sino que vamos a representar cada oración por una letra del alfabeto. Lo mismo sucede en el álgebra, en la vida cotidiana y precisamente acá. Vamos a utilizar o reemplazar toda esa oración, que es la proposición, por letras cualquiera, la letra que usted quiera, A, B, C, y acá lo que me importa es el orden de traducción. ¿Cómo va a ir al momento de traducir? Que en este caso, como nos encontramos en el primer caso, simplemente cambio esa palabra clave por la flecha. Entonces aquí tengo la palabra clave, entonces, la palabra clave entonces la voy a encerrar y por tanto, ¿cómo sería el orden de traducción? A condicional con B, que como le digo, puede ser cualquier letra del alfabeto, eso es lo de menos. A condicional con B o B condicional con A. ¿Qué me dice si me encuentro en este caso? Sencillo, si me encuentro en este caso, simplemente cambio esa palabra clave por la flecha. Nada más. ¿Ok? Nada más. Eso es todo. Déjenme ver si hay otro ejemplo de aquello. A ver, para que usted lo haga solito. Tener hijos implica tener dinero. Supongamos lo mismo que las proposiciones, tener hijos, yo le voy a poner, no sé, cualquier letra que usted quiera. Puede ser, por ejemplo, la letra T a la proposición tener hijos y a la proposición tener dinero, no sé, la letra D. Le pregunto, ¿cómo me quedaría al momento de traducir esta partecita? ¿Qué palabra clave tengo? Partamos de aquello. ¿Qué palabra clave tengo aquí? La palabra muy bien, la palabra clave, tal como dicen por allí, es la palabra clave implica. Entonces, si tengo la palabra clave implica, ¿en qué caso me encuentro? De los tres que mencioné al inicio, que ya lo vamos a ir desglosando.
Me encuentro en el primer caso, profesor. ¿Y qué me habla el primer caso? Simplemente usted va a cambiar esa palabra clave por la flechita en esa misma posición, en ese mismo orden. Es decir, la proposición que está antes de la palabra clave va a ir antes de la flecha y la proposición que está después de la palabra clave irá después de la flecha. Es decir, y literalmente lo único que debo de hacer es colocar debajo de esa palabra clave la flechita. Y listo, eso es todo en cuanto a este primer caso. Consultas, consultas. Ojo, ¿cuándo funciona este primer caso? Siempre y cuando tenga cualquiera de estas dos palabras clave. O el entonces o el implica. Hay más palabras claves, pero eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, conclusión, en consecuencia, pero estas son las más utilizadas. ¿Ok? Pregunte con confianza, pregunte con confianza. Por si acaso, las letras que usa son letras cualquiera. Por lo general, usted no tiene que hacer esto, ya viene en el ejercicio, le van a decir, ¿sabe qué? Esta oración se le va a poner la letra P, a esta oración la letra Q, a esta oración la letra R y así sucesivamente. Acá lo puse para yo empezar desde cero, pero en realidad eso ya va a venir en el ejemplo. ¿Ok? T condicional con D. Vamos a borrar esto. Vamos a escribir otro ejemplo sencillo. A ver, vamos a escribir otro ejemplo sencillo para... A ver, vamos a ver. Supongamos que tengo el siguiente ejemplo. ¿Ok? Este, si los estudiantes están en todas las clases, entonces van a entender todo. ¿Ok? Si los estudiantes están en todas las clases, entonces van a entender todo. No es una indirecta, por si acaso, simplemente se me vino a la mente. Si los estudiantes están en todas las clases, entonces van a entender todo. Primera cosa, ¿qué es lo primero que debe buscar en una oración? Imaginémonos que, por ejemplo, esta proposición, los estudiantes están, supongo que también están desde el inicio. ¿Qué cosa es una proposición? Porque si se perdieron las clases anteriores, van a estar más perdidos que los tres, pues es obviamente indudable, ¿no? Supongamos que los estudiantes están en todas las clases, no sé, le voy a agregar la letra, no sé, a ver, ¿qué letra quiere que le ponga a esa oración? A esa proposición. Ya sabemos qué es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. A ver, dicen por ahí la inicial del nombre de mi ex. Entonces vamos a ponerle, no sé, la letra E. ¿Okay? La letra E. A toda esa proposición. Los estudiantes están en todas las clases. Yo le voy a representar por medio de la letra E. Punto aparte. Vamos, la otra proposición, van a entender todo. ¿Qué letra quieren agregarle a esa oración, a esa proposición? La otra inicial es de su otro ex, ya no sé, la M. Ya, hasta aquí alguna pregunta. Miren que vamos despacito, despacito. Esto, como les digo, esto por lo general ya se lo van a dar, ya le van a decir, ¿sabe qué? Toda esa oración equivale a cualquier letra del alfabeto. Ahora sí, ¿qué es lo primero que usted debe de hacer cuando vea oraciones y le pidan traducir? ¿Qué es lo primero que usted tiene que reconocer? La palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí de las que estamos viendo en este caso inicial? La palabra clave entonces. Ok, perfecto. Hasta aquí alguna pregunta. Mira que vamos despacito. Como le gusta, despacito. Lento con el ¿cómo es lento? Al pavimento, algo así. No sé. Ya, ok. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces ya tenemos las proposiciones y la palabra clave. Ahora le pregunto, como tengo la palabra clave entonces y me encuentro en el primer caso, ¿qué me dice el primer caso? Me dice, si usted tiene cualquiera de estas palabras, la palabra se traduce como la flecha. Es decir, lo que está antes de la palabra clave iría antes de la flecha y lo que está después de la palabra clave iría después de la flecha. Entonces, ¿cómo me quedaría traducido eso? E condicional con M o M condicional con E. A ver, ahí los quiero ver en el chat. Facilito. ¿Cómo me quedaría? E condicional con M o M condicional con E. Facilito, pues simplemente le cambio la palabra clave por la flecha. ¿Ok? Literalmente eso. Lo que está antes
de la palabra clave iría antes de la flecha, lo que está después de la palabra clave iría después de la flecha. Es decir, esto me quedaría traducido tal como lo puse allí, pues no. Condicional con ahí está. Condicional con ¿ok? ¿Ahí les quedó más claro o quieren otro ejemplo de aquello? ¿O quieren otra indirecta? Si los estudiantes observaran mis chats, estarían atentos a todo. Consultas, pregunte nomás. Por ahí, y eso es otra cosa que me dolió en el alma, no sé, pues, ni cuando me ignoraron, ni cuando me traicionaron, me dolió tanto que algunos estudiantes, pese a que les advertí por los grupos de WhatsApp todos los días molestándoles, por favor, tiene esta semana para matricularse, desde el lunes hasta el domingo, algunos se olvidaron. Ya recién me ha escrito, profesor, me olvidé de matricularme, qué bestia, y si quería estrellarme contra la pared. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, bueno. A ver, otro ejemplo, a ver, uno sencillito, a ver, vamos a ver, otro ejemplo de esto. Si nos quedamos hasta la madrugada. Así se amanezcan conmigo, o sea, virtualmente. Veamos, no sé. Estudiar todos los días implica aprender de forma eficiente. No sé, cualquier cosa que se me venga a la mente. Estudiar todos los días implica aprender de forma eficiente. Entonces acá veo que tengo una proposición. Tengo la proposición estudiar todos los días. Y por acá tengo otra proposición, aprender de forma eficiente. ¿Qué letras le quieren poner a esas proposiciones? A esas, las que quieran. Como le digo, esto por lo general ya le viene dado en el ejemplo. Usted no tiene que hacerlo, pero para hacerlo desde cero, pues yo le voy a poner la letra que sea. No sé. Le voy a poner que estudiar todos los días es la letra T. ¿Ok? Y aprender de forma eficiente le voy a poner, no sé, la letra A. Le pregunto, imagínese que sea una pregunta que defina si usted aprueba o no la materia, la nivelación. ¿Cómo sería la forma de traducir? Acá la voy a poner, a ver, alternativa A, T, condicional con A, o la otra alternativa, pues no queda de otra, la otra forma que sería A, condicional con T. A ver, imagínense que, o más que eso, profesor, esta es la pregunta por el $1.000.000. ¿Se gana o no se gana? ¿Cómo sería la forma de traducir eso? T condicional con A o A condicional con T. Dicen que es la alternativa A, literal A. Facilito, pero entonces, ¿por qué se complicaron? Facilito, así de sencillo. ¿Por qué? ¿Qué palabra clave tengo acá? Tengo la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave que usted identifica acá? La palabra clave implica, y que habíamos dicho, si usted se encuentra o tiene cualquiera de estas dos palabras, se encuentra en el primer caso. ¿Y el primer caso cómo funciona? Simplemente se traduce en el mismo orden. Usted cambia la palabra clave implica por la flecha. Y eso es todo. Es decir, me quedaría T condicional con A. Listo, ahora sí les quedó más claro, díganme que sí, por favor. Ahí les quedó más claro. Como le digo, yo sé que a veces se les hace complicado porque no estuvieron en las clases pasadas, pero bueno, aquí me toca hacer un esfuerzo sobrehumano en tratar de tal vez repasar ciertas cosas. Y eso que al inicio traté de hacer un pequeño, eh, no sé, pues un refresh de lo que se dio en la clase pasada. Pregunten, yo no me enojo por si acaso. Si tiene dudas, pregunte. Yo le vuelvo a repetir las veces que sea. El problema no es para mí, sino para los otros compañeros que tal vez sienten que se retrasa. Pero al menos por mi lado, yo vuelvo a repetir las veces que sea. Pregunte, ¿ya? No, pues ese tipo de cosas no. Pregunte en la materia. Vamos al segundo caso. Ahora sí se va a poner buena la cosa. Ahora sí se va a poner buena la cosa. El primer caso era de calentamiento, o sea, era simplemente cambiar la palabra clave por la flecha. Listo. Se mantenía el mismo orden. Ahora vamos a ver qué pasa en el segundo caso. Y aquí sí es un poquito más complicado. Veamos. El segundo caso, ¿cuándo vamos a tenerlo? Cuando tengo las siguientes palabras claves. Las palabras claves, cuando, sí, siempre que, basta, porque, ya que y puesto que.
¿Qué vamos a hacer cuando tenga estas palabras claves? Cuando tenga estas palabras claves, vamos a considerar dos escenarios. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta de que estas palabras claves no necesariamente van a ir en el centro, como el ejercicio o el caso pasado, sino que también pueden ir al inicio. Entonces, si la palabra clave está al inicio, vamos a decir que el orden de traducción se mantiene. Es decir, lo que está antes va a ir antes de la flecha y lo que está después va a ir después de la flecha. En cambio, si la palabra clave se encuentra en el medio, en el centro, vamos a decir que el orden se invierte. Vamos a ver un ejemplo así mismo de manera práctica y vamos a ir desde cero para que ustedes mismos lo vayan analizando. Supongamos que tengo el siguiente ejercicio. Si tengo más de 18 años, soy mayor de edad. Si tengo más de 18 años, soy mayor de edad. Aquí usted puede identificar dos proposiciones. Una que dice, tengo más de 18 años, ahí termina porque está la coma, y por acá continúa la otra proposición. Entonces, ¿qué letra le quiere asociar a cada proposición? La que usted quiera. Por ejemplo, voy a decir que tengo más de 18 años, no sé, le voy a poner la letra T, y soy mayor de edad, le voy a poner la letra E. Hasta aquí estamos claros, en realidad no he hecho nada, simplemente colocarle cualquier letra a estas proposiciones. Una es tengo más de 18 y la otra es soy mayor de edad. ¿Ok? Yo tengo 18 años por si acaso. Si tengo más de 18, entonces, o la coma, soy mayor de edad. Ahora sí, vamos a ver. Primera cosa, ¿qué es lo primero que usted debe de hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Encontrar la palabra clave. ¿Ok? Encontrar la palabra. ¿Cuál es la palabra clave que usted ve en esta oración y que está presente en el primer caso? Es decir, en todo este grupo de palabras. Vamos de manera sencilla para que usted vaya viendo que no es nada de lo que la palabra clave sí. Ok, perfecto. Hasta aquí alguna pregunta. Mire que la voy a encerrar así para que se dé cuenta de que esta es la palabra clave. Siempre cuando usted tenga oraciones, lo primero que debe encontrar es la palabra clave. Ya, muy bien, dice Giancarlo. ¿En dónde va la flecha? Ahora sí vamos a analizar. Ok, ahora sí vamos a analizar. Le pregunto, ¿en qué caso me encuentro de este segundo caso o en qué circunstancia me encuentro? ¿En que la palabra clave está al inicio o en el que la palabra clave está en el medio de la oración? Facilito, o sea, ni siquiera es matemática, es como lenguaje. ¿En dónde se encuentra esa palabra clave sí en la oración? ¿Estará al inicio o estará en el medio? La coma acá, usted mira, profesor, pero veo la coma, entonces es una conjunción. No, acá la coma simplemente sirve para separar a esas dos oraciones y entra en el campo de la condicional. Nada más por si acaso, si usted ve la coma en un condicional, simplemente me está separando a las oraciones para poder tener lo que es mi antecedente y mi consecuente. Porque si yo no le pongo la coma, da a entender que esta es una sola oración y eso es imposible, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Preguntas hasta allí. Tengo la palabra clave sí, ¿ok? Entonces, la palabra clave sí, ¿en dónde se encuentra? ¿En el centro o en el medio? Pues sencillito, profesor. Pregunta cosas facilitas. Se encuentra en el inicio. Y si se encuentra en el inicio, ¿qué me dice que debo de hacer? ¿El orden se va a mantener o se va a invertir? Si la palabra clave, cuándo, o sí, o siempre que, todas esas se encuentran al inicio. Aquí está clarito. Incluso aquí le pongo hasta la, por no decir, bueno, la polla ya, pero no la van a tomar mal. Aquí está clarito, si la palabra clave está al inicio, haga eso. El orden se va a mantener. ¿Qué significa eso? Por lógica. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿T condicional con M o M condicional con T si el orden se mantiene? ¿Me quedará T condicional con M o me va a quedar M condicional con T? ¿Qué significa mantener el orden? Pues eso, lo que está primero va a ir antes de la flecha y lo que está después va a ir después de la flecha. Entonces, como el orden se va a mantener, simplemente la T que está primerita, si se dan cuenta, esa oración, tengo más de 18, que se representó con la letra T, pues obviamente la voy a poner primero, es decir, antes de la flecha, y por ende, pues la otra proposición, soy mayor de edad, al lado derecho. Así de sencillo, eso siempre va a pasar. Y la palabra clave, sí o cuando, siempre que o basta, porque ya que puesto se encuentra al inicio, el orden se va a mantener. ¿Ok?
Vamos con otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Créanme que esto es de práctica, porque en realidad no es tanta teoría como tal. Siguiente ejemplo. Dice, juego pelota porque hoy llueve. Juego pelota porque hoy llueve. Imaginémonos lo mismo, pongámosles letras cualquiera a estas oraciones. No sé, supongamos que juego pelota, le voy a poner la letra, no sé, la letra J, no sé, letra cualquiera. Y a hoy llueve le voy a poner, no sé, la letra H, no sé, cualquier letra. Como le digo, esto por lo general ya le viene dado en el ejemplo. Tiene que hacerlo usted, ¿ok? ¿Qué es lo primero que usted debe de hacer en este tipo de ejercicio? Encontrar ¿qué cosa? La palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave aquí es porque. Entonces la encerramos de manera central, aquí está, ¿ok? En un círculo para poder identificar la palabra clave. Ahora sí, veamos. ¿En qué escenario me encuentro? Yo sé que la palabra clave porque se trata del segundo caso, pero en este segundo caso vamos a tener dos escenarios o dos circunstancias en la que si la palabra clave está al inicio, pues el orden se va a mantener, tal como el ejercicio anterior. Pero si la palabra clave se encuentra en el medio, en el centro, el orden se va a invertir. Le pregunto, simplemente, ¿en dónde vemos esa palabra clave? ¿Será en el inicio o en el centro de la oración, de toda esa proposición? La palabra clave porque se encuentra en el medio, ¿ok? Donde usted quisiera estar. O tal vez en donde usted se encuentre, en el medio de una relación amorosa, más o menos así. Se encuentra en el medio, entonces, ¿qué pasa si usted se encuentra en el medio? La palabra clave, perdón. Si se encuentra la palabra clave en el medio, ¿qué pasa con el orden de esas traducciones? ¿Se va a invertir o se va a mantener? Aquí está clarito, si la palabra clave está en el centro, en el medio, el orden se va a invertir. Entonces, le pregunto, ¿cómo me quedaría al momento de traducir? J condicional con H o H condicional con J. No hay más, o sea, son las únicas dos circunstancias que se pueden presentar. Por lógica, a ver, si la palabra clave está en el medio, me dice que el orden se invierte. Entonces, ¿cómo me quedaría? J condicional con H o H condicional con J. Se va a invertir. Entonces, la letra J, que literalmente está antes, ahora va a pasar después, y la letra H, que estaba después, va a pasar antes. Y ahí le pongo mi flechita y se acabó. Entonces, al momento de traducir, me quedaría H condicional con J. Si ven que no es nada del otro mundo, simplemente es ver si se encuentran los casos. Déjenme ver si hay otro ejemplo más abajo de aquello. Sí, entonces, dejen hacer un poquito más pequeño. H condicional con J. Un poquito más pequeño porque ahí. A ver, ¿dónde está el borrador? Ya. H condicional con J. Ya, ahí está. Ahí. Vamos a la siguiente oración. Créanme que esto es lo mismo y lo mismo. Ver la posición de la palabra, obviamente si nos encontramos en este segundo caso y luego ver qué pasa. Si la palabra clave se encuentra en el centro o en el inicio. Si la palabra clave está en el inicio, pues el orden se mantiene. Si la palabra clave está en el centro, como le gustaría estar a usted, pues se va a invertir el orden. ¿Ok? Veamos. Vamos a ver, así mismo de manera paulatina, despacio. Supongamos que me preparo una tostada, le voy a colocar, no sé, pues la letra M, una letra cualquiera, no me importa qué letra sea, letra M, y a la proposición, no sé, tengo hambre, le voy a poner la letra T. Ahora, si lo dejo para que usted solito lo haga, analice lo que está allí, la información que les paso, ¿ok? O sea, eso es lo que me gusta a mí de mis clases. A mí no me gusta venir a improvisar a las clases, me gusta preparar las clases para que se le haga más fácil entender a usted. Todo así bien detallado, ordenado, porque yo sé que cuando alguien viene de manera ordenada se complica el aprendizaje, más que todo en este tema que es bueno. A ver, aquí los quiero ver. ¿Cómo me quedaría traducido eso? ¿M condicional con T o T condicional con M? Dice, aquí dice por acá, ajá, mis chistes sí son improvisados, eso sí no los preparo. T condicional con M, dice T condicional con M, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Encontrar la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí?
La palabra clave aquí es, a ver cuál es. Ya que, cuidado con decir lo que es lo que dice por ahí el presidente, no es ya que nada más, no es ya que lo demás, es simplemente ya que, aunque a veces como que uno se le quiere salir lo demás, pero trato de no hacerlo. Ya que, nada más, ya que, exactamente. Ahora sí, tengo la palabra ya que, me cuesta no completar la frase, ya que entonces me encuentro obviamente en el segundo caso, que estamos viéndolo en este momento. Pero ahora le pregunto, ¿esa palabra ya que se encuentra al inicio o al centro de la frase? Más o menos estoy como ese, el meme que está un niñito así, creo, no, un hombre creo que es sudando, así por no decir la palabra o la frase completa, así más o menos estoy en este momento. Se encuentra en el centro, muy bien. Entonces, esa palabra clave se encuentra en el centro. Es decir, estamos aquí, en este escenario, en que la palabra clave se encuentra en el centro. Por tanto, ¿qué voy a hacer con la posición al momento de traducir esas letras? ¿Se va a mantener o se va a invertir? Facilito, ahí está, ¿no? O sea, le pongo todo incluso. Se va a invertir, es decir, me quedaría M condicional con T o T condicional con M. ¿Cómo me quedará eso? Me va a quedar, pues, si invierto la posición, pues, ¿qué cosa es invertir, profesor? Pues, la T que estaba después va a pasar antes y la M que estaba antes va a pasar después. Es así de simple. Entonces me va a quedar al momento de traducir de forma contraria. Condicional, T condicional con M. Y eso es básicamente todo lo que usted tiene que hacer. Identificar simplemente la posición de esa palabra clave y obviamente actuar. Otro ejemplo, vamos con otro ejemplo, profesor, hasta que quede esto clarísimo. Ella me parabola puesto que tengo auto. Ella me parabola puesto que tengo auto. Por si acaso, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, nada más. Ella me parabola puesto que tengo auto. Okay, veamos. Imaginemos, no sé, cualquier cosa. Se vamos a imaginar que son ejemplos que los encontré en internet, por si acaso. No, mentira, sí los escribí yo, pero ya. Ella me parabola, supongamos, y es un lenguaje coloquial, pues no, la jerga coloquial. Jerga, por si acaso, cuidado. Jerga es el lenguaje o la forma de expresarse de cada territorio. Entonces vamos a suponer que ella me parabola, no sé, la letra B. ¿Okay? Y por acá, tengo auto, no sé, la letra cualquiera, la letra A, no sé, cualquier letra. Ahora sí, con esas dos cositas, dígame, ¿cómo sería el orden de traducción o cómo me quedaría traducido eso? ¿B condicional con A o A condicional con B? A ver, los quiero ver por el chat. Ojo, ya esto está como que hasta trivial, ¿no? De mencionarlo. Dice, ya primero me compro auto. Sí tengo, lo que pasa es que no sé manejar todavía. Me parece que tengo licencia, pero todavía no. A ver, puesto que, ¿cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave aquí, pues obviamente es puesto que, ¿no? Entonces la vamos a encerrar. Puesto que. Perfecto. ¿Ok? Nada nuevo, nada extraordinario, encontramos la palabra clave. Ahora sí le pregunto, ¿esa palabra clave en dónde se encuentra? ¿En el medio o al inicio? ¿Al inicio o en el medio? ¿En el inicio o en el centro? Como usted quiera llamarlo. Se encuentra en el centro. Entonces, si tengo la palabra clave en el centro, ¿cómo será el momento de traducir? Más o menos así como lo dice Jonathan, me imagino que estuvo en mis clases de regla de tres, así mismo. Acá me gusta darle todos los tips para que se les haga más fácil, porque créanme, yo cuando fui estudiante en la nivelación, yo estudié en otra universidad, y como era para ingeniería, entonces me sacaron el aire. Y simplemente en la clase me dijeron, ¿sabe qué? Ahí está, me mostraron la tabla que les puse al inicio, donde estaban todas esas palabras, y ahí sí, mírate tú cómo te las arreglas, porque no te daban más luz. En cambio acá me tomo la molestia de hacer estas tres divisiones, que como les digo, no lo van a encontrar en ningún lado. Rara vez un profesor le va a explicar de esa forma, para que usted sepa traducir. Y créanme que si a usted se le hace fácil esta forma, ya ejercicios más complicados no la va a sufrir. A veces yo como le cuando estuve en la nivelación hace mucho tiempo, sí la verdad padecí con este tipo de traducciones porque me tocó memorizar sí o sí todas esas circunstancias. En cambio acá simplemente
encontrar el escenario que existe y simplemente actuar con lo que está aquí. O sea, no tiene que usted improvisar nada, simplemente seguir la receta, como quien dice. Está en el medio, perfecto. Entonces, si la palabra clave está en el medio, ¿qué hacemos con el orden? ¿Se va a mantener o se va a invertir? Aquí dice clarito, profesor, si la palabra clave está en el medio, el orden se va a invertir, es decir, va a cambiar. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿B condicional con A o A condicional con B? ¿Qué cosa es invertir? Por el caso invertir es cambiar de posición. O sea, B pasa acá y A pasa acá. Así de sencillo. Es decir, me va a quedar al momento de traducir A condicional con B. Así de simple. Eso es invertir, por si acaso. Ahí está. Facilito. Dice la segunda regla del segundo caso de diferencia. Primero, exacto. O sea, en el primer caso, tal como usted lo vio, no tenía que hacer nada. O sea, simplemente la palabra clave estaba allí. Por decirlo de esa forma, el orden se mantenía, ¿verdad? ¿Sí o no? Se cumplía aquello. La palabra clave, si se encontraba en el centro, pues simplemente el orden se mantiene, por decirlo, o seguir la pauta que estamos viendo. Pues como yo le puse allí, pues simplemente se cambia la flecha por la palabra clave. En cambio acá, como estamos en el segundo caso, con estas palabras claves, ahora hay que ver la posición de esas palabras claves. Si se encuentran al inicio o en el centro. ¿Por qué? Porque las otras palabras claves, el primer caso, esas siempre van a estar en el centro. Esas nunca las va a usted encontrar ni al inicio, solamente en el centro. Otra pregunta que me harán, supongo que nadie me la ha dicho, siempre me la hacen en las clases, profesor, ¿y qué pasa si la palabra clave se encuentra al final? Tampoco o nunca van a encontrar eso al final. O va a estar la palabra clave o al inicio o en el centro, no más. Es por eso que usted va a encontrar dos escenarios en este segundo caso y asimismo en el tercer caso. En cambio, en el primer caso que vimos, simplemente esas dos palabras clave siempre van a estar en el centro, por eso es que el orden se mantenía y usted no tenía que hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Dejen subir esto. Siempre que yo nado, me pongo las gafas. Dejen borrar esto para que... dejen subir esto. Ya, ahí. Siempre que yo nado, me pongo las gafas. Siempre que yo nado, me pongo las gafas. Veamos, ¿cuál es la palabra clave aquí? Imaginemos que, no sé, yo nado es la letra, no sé, cualquier letra que usted quiera. Ojo, que me tomo la molestia de ir, o sea, despacito porque créanme, esta es la clave para hacer ejercicios más complicados. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo nado es la letra N. Y por acá me pongo las gafas, no sé, la letra, vamos a poner otro color por acá, vamos a poner la letra M, ¿ok? Yo nado la letra N y me pongo las gafas, la letra M. Ahora sí le pregunto, ¿cómo me quedaría el momento de traducir? ¿N condicional con M o M condicional con N? Veamos, ¿cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave es siempre que. Perfecto. Entonces encerramos esa palabra clave siempre que. Perfecto. Siempre que. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿En dónde encontramos esa palabra clave? ¿Al inicio o en el centro? ¿Al inicio o en el centro de la oración? Se encuentra al inicio. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la palabra clave al inicio? ¿Qué va a pasar con el orden? Se mantiene o se invierte? ¿Cómo se encuentra al inicio? Pues aquí está clarito. La posición o el orden se mantiene. Es decir, ¿cómo me va a quedar? ¿N condicional con M o M condicional con N? Simplemente lo que hago es bajar la flechita y ponerla en el centro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el orden se mantiene. Es decir, N antes de la flecha, M después de la flecha. Y listo, eso prácticamente sería todo el segundo caso. ¿Fácil o difícil? Con estas palabras claves, sí, siempre que, cuando, basta, porque, ya que y puesto que. ¿Ok? Como le digo, acá no tiene que usted memorizarse todas esas palabras como si lo saben hacer en nivelaciones, al menos a mí me lo dieron así. Tenía que memorizarme todas esas palabras claves. Yo esta tablita les voy a pasar. Ya una tabla general, por ejemplo, al final, déjense de acá. Yo al final o en el PDF mismo les voy a pasar una tabla enorme que yo hice, donde están todas las operaciones lógicas, por ejemplo, más o menos así. Y ahí usted va a encontrar básicamente el resumen de lo que hemos visto.
cómo se llama esa operación, el símbolo, las palabras claves, cómo es el funcionamiento, incluso hasta la tabla de verdad, para que usted la imprima, la tenga allí y practique, practique, practique y pues se aprenda básicamente todo. ¿Ok? Yo al final les voy a pasar esto o en el PDF mismo ya les voy a incluir. ¿Ok? Para que lo tenga ahí a la mano. Y créanme que con esa tabla va a ser maravilloso. Ahora sí, entonces ya vimos el primer caso, ya vimos, acabamos de ver el segundo caso. Ahora vamos a ver el tercer caso, que funciona similar, pero el mismo sentido de manera contraria. Tercer caso y último caso del condicional. Es por eso que este condicional es muy complicado, porque existen muchas palabras claves, y en este caso pues estamos viendo que existen tres escenarios posibles. ¿Qué me dice el tercer caso? ¿Cuándo va a funcionar este tercer caso? Con las siguientes palabras claves. Aquí no hay muchas palabras claves, solamente tres son las más utilizadas. Solamente sí, solo sí o únicamente sí. Son las 5 palabras claves que usted va a encontrar en este tercer caso. Solamente sí o únicamente sí. Esa frase como tal, bueno, no son palabras claves, no es una frase, porque solamente sí es toda una frase, solo sí es toda una frase y únicamente sí es toda una frase. ¿Ok? Acá va a suceder lo contrario al segundo caso. ¿Qué decíamos en el segundo caso? Si la palabra clave se encontraba al inicio, el orden se mantenía. En cambio, si la palabra clave se encontraba en el medio, el orden se invertía. Acá va a suceder totalmente lo contrario al segundo caso. ¿Qué va a suceder cuando tenga estas palabras claves? Si la palabra clave está al inicio, el orden, en cambio, se va a invertir. En cambio, si la palabra clave está en el medio, en el centro, el orden se va a mantener. ¿Ok? ¿No ve la pantalla? ¿Sí ve la pantalla o no? Yo les voy a pasar por los grupos de WhatsApp, por si acaso. ¿Qué pasó aquí? Salieron de una, toditas las oraciones. Ah, no, ahí. Vamos con la primera oración, el primer ejemplo. Aquí, como le digo, aquí está todo para que usted vaya practicando y vaya analizando en base a lo que está proyectado o en el PDF que les voy a pasar. Todavía no les he pasado esta parte, ya se las voy a pasar por mi grupo de WhatsApp. Si es que usted no se encuentra en mi grupo de WhatsApp, al final les voy a dejar mi número para que se contacte conmigo y los vaya agregando, que es así como lo estoy haciendo. Porque yo sé que algunos no se encuentran en mis grupos, entonces ahí los voy agregando de a poco. Vamos con el siguiente ejemplo, directamente. Ojo, estamos en el tercer caso, con las palabras clave, solamente sí, solo sí y únicamente sí. Veamos, imaginemos que, no sé, la proposición o la oración, hay acceso a internet, no sé, pues le voy a colocar cualquier letra, no sé. Voy a ponerle, o dígame usted una letra, no sé, cualquier letra que usted quiera. La A dice, ya, perfecto, le voy a poner a acceso a Internet, hay acceso a Internet, la letra A, y a la otra proposición, nótese que aquí, así nuevamente, vemos la coma, pero la coma en realidad lo que hace es separarme al antecedente del consecuente, o consecuente antecedente. Y reviso a Facebook, le voy a poner, no sé, le voy a poner la F. Ok, eso es todo. Por ahí me quedo un poco chueca, la F, la F. Ahora sí, a ver, en base a lo que ya hemos practicado, pero fijándonos en este segundo, voy a poner otra letra porque no, ya ahí. Lo que pasa es que, ya ahí, la G, ya, la G. A ver, usted solito hágalo, en base a lo que está proyectado y lo que ya hemos practicado en el segundo caso, que como le digo, el segundo caso es similar a este, pero en el mismo caso de manera contraria, al mismo tiempo de forma contraria. Hay acceso a Internet, la letra A, y reviso el Facebook, la letra G. ¿Qué es lo primero que usted debe de hacer? Lo primero que usted debe de hacer es encontrar la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave que usted ve aquí? La palabra clave que usted ve aquí, pues es la palabra clave solo sí. Perfecto. Entonces encontramos la palabra clave solo sí. Ahí la encerramos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces yo le consulto, si tengo la palabra clave solo sí, ¿en qué caso me encuentro? Primero, segundo, tercero. Si tengo la palabra clave solo sí, me encuentro en el tercer caso, que aquí está, pues no, clarito, profesor. Pregunta también cosas, pues no está en el tercer caso. Entonces, me encuentro en el tercer caso. ¿Y qué pasa en el tercer caso? Vamos a encontrar dos escenarios. Si la palabra clave está al inicio, el orden se invierte. Si la palabra clave está en el medio, el orden se mantiene. Le pregunto, ¿en dónde está la palabra clave? ¿Al inicio o en el medio de la oración?
Se encuentra al inicio. Entonces, ¿qué hago cuando la palabra clave se encuentra al inicio? Pues lo que va a suceder es que el orden se va a invertir. Es decir, ¿cómo me va a quedar? ¿A condicional con G o G condicional con A? Si el orden se invierte. Sencillo, profesor. Si el orden se invierte, pues cambio de posición. Esta A que estaba al inicio va a pasar al final y esta G que estaba al final, pues va a pasar al inicio. Es decir, me va a quedar al momento de traducir G condicional con A. Y eso es prácticamente todo. No hay nada de ciencia aquí, simplemente identificar eso. Otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. El candidato cumple sus promesas solamente si gana las elecciones. El candidato, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? El candidato cumple sus promesas, bueno, ni tanto tampoco a veces. Cumple sus promesas solamente si gana las elecciones. Asimismo, imaginémonos, no sé, que el candidato cumple sus promesas, esa oración le voy a poner la letra P, cualquier letra, da lo mismo, eso es lo de menos. La letra P, perfecto. Y gana las elecciones, yo le voy a poner, no sé, la letra G. Ahora si le pregunto yo a usted, ¿cómo sería la forma de traducir eso? ¿Cuál sería el orden? ¿P condicional con G o G condicional con P? ¿Qué debemos hacer? Primero, ver la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave aquí, pues, es solamente sí. Perfecto. Solamente sí. Vamos a hacerle un círculo mejor. Solamente sí. ¿Y qué habíamos dicho en cuanto a la ubicación de esa palabra clave en el tercer caso? Si tenemos esa palabra clave solo sí, y se encuentra en qué lado, al inicio o en el centro, o en el medio de la oración. Se encuentra en el medio. ¿Qué pasa si esa palabra clave se encuentra en el medio? ¿Cómo va a quedar la forma de traducción? ¿Se va a mantener el orden o se va a invertir el orden? Si la palabra clave se encuentra en el medio, en el tercer caso. Facilito, pues se invierte, perdón, como la palabra clave está en el medio, pues el orden se mantiene. Es decir, ¿cómo me va a quedar? ¿P condicional con G o G condicional con P? Como el orden se mantiene, pues simplemente es como ponerle P condicional con G. Así de simple. ¿Ok? Parece que ya está quedando clarísimo esto. Miren que ya estamos en el último caso y ahora sí ya vamos a hacer más ejercicios combinados. Último ejemplo para ya hacer ejercicios digamos que ya de traducción, pero ya teniendo los tres casos juntos para ver si usted identifica la forma de traducción. Obtengo el ascenso solo si trabajo duro. Obtengo el ascenso solo si trabajo duro. Imaginémonos lo mismo, que no sé, que por ejemplo, obtengo el ascenso, le voy a poner la letra O, no sé, cualquier letra que usted quiera. Obtengo el ascenso, le voy a poner la letra O, ¿ok? La letra O. Y trabaja duro, le voy a poner la letra T. Le pregunto, para que usted lo haga solito, con esto terminamos y hacemos ya ejercicios combinados del condicional. ¿Cómo me va a quedar al momento de traducir? O condicional con T o T condicional con O. Vamos a leer, a ver qué dicen, ¿no? ¿Qué dicen ustedes en el chat? A ver, dice Adriano, o T, Evelyn, T, Marilyn, T, T, O con T, O condicional con T, T. No, no es hotel, pues acá es OT. OT. OT, se mantiene, ok, se mantiene, perfecto. Ahí está, ya quedó totalmente claro. Analicemos por qué. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave aquí es solo sí, ¿verdad? Solo sí. Entonces, ¿en qué posición se encuentra esa palabra clave? La palabra clave se encuentra en el medio. Entonces, si se encuentra esa palabra clave en el medio, ¿qué va a pasar con el orden? ¿Se va a invertir o se va a mantener? Como se encuentra en el medio, pues la posición se va a mantener. Es decir, me va a quedar la O antes y la T después. Literalmente así. Y listo. Eso es básicamente todo. Preguntas de aquello. Preguntas. Preguntas. ¿No? Perfecto. Ahora sí, vamos a ver si quedó realmente claro de los tres casos que acabamos de hacer. Ahora sí, vamos a hacer ejercicios. Ya simplemente, no le voy a decir en qué caso se encuentra. Ahí le pongo la ayuda en la parte superior derecha. Ahí está el cuadrito prácticamente resumido de las tres cosas que acabamos de ver. Los tres casos que acabamos de ver para que usted primero identifique la palabra clave
y luego vea qué hay que hacer en cuanto a la traducción. Vámonos con el primer ejercicio. Porque estoy enfermo, voy al médico. Porque estoy enfermo, voy al médico. Entonces, imaginémonos que, no sé, estoy enfermo, le voy a poner la letra. Al final les voy a dejar un deber para que lo puedan practicar y este fin de semana les paso un simulador de lo que acabamos de ver. No sé, imaginémonos que estoy enfermo. Dejen ponerle aquí mejor letras. Voy a ponerle, no sé, la letra E, ahí. Y voy al médico, le voy a poner la letra B. Entonces, estoy enfermo, la letra E, y voy al médico, la letra B. Dígame, ¿cuál sería la forma de traducir esto? A ver, por el chat los leo. ¿Sería E condicional con B o B condicional con E? Veamos. Primera cosa, ¿cuál es la palabra clave que tengo aquí? Eso es lo primero que usted debe analizar para ver en qué caso se encuentra, si está en el primero, segundo o tercer caso. La palabra clave porque, y esa palabra clave porque, ¿en qué caso la encontramos? Palabra clave porque, ¿en qué caso la encontramos? Primero, segundo o tercer caso. Dice caso 2, caso 2, caso 2, perfecto. Entonces, analicemos, aquí está la tablita para que usted la vaya analizando, ¿no? Palabra clave porque, aquí está bingo, palabra clave porque, es decir, nos encontramos en el segundo caso. Y ahí usted debe analizar si esa palabra clave está al inicio o en el centro para que vea qué debe de hacer con la traducción. Ahora sí le pregunto, ¿esa palabra clave está al inicio o en el centro de la oración o de la frase? Se encuentra, ¿en dónde? Se encuentra al inicio. Y si la palabra se encuentra al inicio, ¿qué va a pasar con el orden de traducción? Aquí está clarito. Si la palabra clave se encuentra al inicio, mira, ahí lo estoy encerrando, el orden se va a mantener. Es decir, ¿cómo me va a quedar al momento de traducir? ¿E condicional con B o B condicional con E? Pues me va a quedar de la siguiente forma. Como el orden se va a mantener, pues me va a quedar, esto va a ser igual, aquí lo voy a poner igual, E condicional con B. Y así de 5. Entonces aquí le voy a poner la flechita. Preguntas, E condicional con B. Ahí está, facilito, ¿verdad? Otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. El presidente cumple sus promesas solo si vive en Guayaquil. El presidente cumple sus promesas solo si vive en Guayaquil. Entonces vamos a imaginar que el presidente cumple sus promesas. Es una proposición, letra cualquiera que usted quiera ponerle, y la otra es vive en Guayaquil. Entonces yo acá, no sé, pues le voy a poner el presidente cumple sus promesas, la letra P, y acá vive en Guayaquil, la letra G. ¿Ok? ¿Cómo me quedaría el momento de traducir? ¿E condicional con G o G condicional con P? Para eso, pues debo de ver primero qué cosa, la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Veo que están activos en el chat, perfecto, muy bien. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Perfecto, la palabra clave aquí es solo si. Entonces la voy a encerrar la palabra clave solo si. Ahora sí le pregunto, viendo el cuadrito, nada más, o sea, no tiene que hacer ningún esfuerzo usted. ¿En qué caso encontramos esa palabra clave solo si? Primero, segundo, tercer caso. La encontramos en el tercer caso. Perfecto, aquí está, palabra clave solo si. Entonces nos encontramos, aquí también, solo si, y está en el tercer caso. Ahora sí, ¿qué debo de ver, profesor? Pues, ¿en dónde encontramos esa palabra clave? Si está en el medio o está al inicio. Al inicio o en el medio. La encontramos en el medio. ¿Y qué me dice si la palabra clave se encuentra en el medio? En cambio, si la palabra clave se encuentra en el medio, el orden se invierte o se mantiene. Si está en el medio, el orden se mantiene. Es decir, ¿cómo me va a quedar? Aquí se me borró la otra letra. Aquí le puse creo que G, ¿verdad? G. P condicional con G o G condicional con P. Me va a quedar pues, si se mantiene, pues P condicional con G. Así es. Y abajo lo voy a poner. Esto va a ser igual a P condicional con G. Facilito, profesor, ¿verdad? Entonces aquí le pongo la flechita de P condicional con G. Siguiente ejemplo. Yo creo que está clara esta parte. Miren, miren lo que ya quedó claro con respecto a lo que les mostré al inicio y no tenían ni idea de cómo hacer ese tipo de cosas. Con todas esas palabras claves y con todas esas posiciones que había. Ya ahora sí, con esta división en tres grupos,
se hace más sencilla y con la tablita, pues obviamente ya traducir eso, que es lo más complicado del condicional. Siempre que me ejercito, tengo energía, lo mismo. Imaginémonos, no sé, que tengo, me ejercito, le voy a poner, no sé, cualquier letra. Me ejercito, aquí tengo una oración y acá tengo otra oración o proposición. Supongamos que a mi ejercito le pongo la letra M y ya tengo energía en la letra T. Ahora, si digamos usted, hágalo solito, ¿cómo me va a quedar al momento de traducir? ¿M condicional con T o T condicional con M? Veamos, ¿qué dicen ustedes? Caso 2 se mantiene, MT, caso 2, MT se mantiene o se mantiene, MT se mantiene, ok, veamos. ¿Qué es lo primero que usted debe analizar? La palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave aquí es siempre que. Perfecto. La encerramos siempre que. Ahora sí, le pregunto, ¿en qué caso se encuentra esa palabra clave siempre que? ¿Primero, segundo o tercero? Se encuentra en el siempre que en el segundo caso. Muy bien, entonces la encontramos en el segundo caso, es decir, estamos acá. ¿Y qué pasa si esa palabra clave se encuentra al inicio? Si la palabra clave se encuentra al inicio, ¿qué es lo que tenemos? El orden se mantiene. Es decir, ¿cómo me va a quedar? ¿M condicional con T o T condicional con M? Esto debe ser igual. ¿Cómo se mantiene el orden? Pues me va a quedar igual a M condicional con T. Así es, perfecto. Último ejercicio, ya para dejarlos tranquilos, ya no molestarlos, ya. Porque ya veo que está clarísimo esto. Las matemáticas son divertidas únicamente si estudias a diario. Las matemáticas son divertidas únicamente si estudias a diario. Vamos a imaginarnos que, no sé, pues la palabra o la oración, las matemáticas son divertidas, le voy a poner, no sé, cualquier letra y estudias a diario otra cualquier letra, no sé. Vamos a ver, imaginémonos que las matemáticas son divertidas, le pongo la letra D, cualquier letra. Y estudias a diario, le voy a poner la letra E. Le pregunto, viendo eso, ¿cómo me quedaría el momento de traducir? ¿D condicional con E o E condicional con D? Ahí está todo lo que usted tiene que saber, por su caso. Y usted tiene que ver y comparar. Es como seguir un manual, nada más. Es como cuando usted va a cocinar, ¿le sabe qué? Corte las papas, no sé, hierva, no sé, la leche, lo mismo. Acá tiene la receta para que usted pueda encontrar el resultado. Primera cosa, ¿qué hay que hacer? Encontrar la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave aquí, pues, es únicamente sí. Entonces, encerramos esa palabra clave, únicamente sí. Le pregunto, esa palabra clave, ¿en dónde se encuentra? ¿En el primero, segundo o tercer caso? Se encuentra en el tercer caso. Entonces, lo vamos a encerrar acá, lo encontramos en el tercer caso. ¿Y en qué posición encontramos esa palabra clave si se encuentra en el tercer caso? Dice que se encuentra en el medio. Y si se encuentra en el medio, porque está en el medio de la frase, pues ahí no tiene que hacer usted nada, ¿qué va a pasar con la posición, con el orden? ¿Se va a mantener o se va a invertir? Pues si se encuentra en el tercer caso y la palabra clave está en el medio, el orden se va a mantener. Es decir, ¿cómo me va a quedar? ¿D condicional con E o E condicional con D? Pues me va a quedar, como se mantiene, acá se mantiene en la misma posición, esto va a ser igual a D condicional con E. Y eso prácticamente es todo. Listo. Ahí está. Si ven que no ha sido nada del otro mundo, claro, tampoco que es pan comido, porque hay que saberse los tres casos, pero al menos de esta forma se hace mucho más sencillo al momento de traducir. Si quiere, tómele la foto a la, digamos que a la tablita que está allí, porque le voy a dejar dos actividades para que la haga. Si quiere, la hace, si no quiere, no la hace. Esto es opcional. Pero créame que una vez, cuando ya esté en no en primer semestre, iba a decir, en la nivelación, cuando ya inicia, a veces, ¿por qué? Cuando tenía tiempo, al menos no aprovechen las clases de cualquier cosa, de cualquier academia que usted esté recibiendo, porque aprovechen las clases que son gratuitas. Créame, cuando ya inicie la nivelación, no va a tener tiempo ni para secarse las lágrimas, porque va a ser test tras test, tema tras tema. En cambio, aquí usted tiene al menos, le doy un día para que usted no se revise la información detenidamente, las clases son desde cero, lentamente, para que usted al menos domine lo básico. Ya después de la nivelación, créame que va a venir todo de golpe y ahí sí
va a sufrir bastante. Y eso se ve reflejado en el índice de reprobados. Cada nivelación reprueba, no sé, pues el 25% hasta el 50% de los estudiantes. Tanto fue así la nivelación pasada que les conté en una clase que yo di, o en una charla que tuve, que fueron tantos los estudiantes que reprobaron, más del 50%, más de 6.000 estudiantes, más, que a la universidad le tocó más que darle los puntos para que, regalarle los puntos para que apruebe, porque algunos le tenían de 40, 50, le subieron hasta 70, porque casi nadie había aprobado la nivelación. Así que le doy un sabio consejo, ya depende de ustedes si lo aprovecha o no. Ahí mis clases están en el canal de YouTube, pueden encontrarlo, ya he dado temas de regla de 3, y esta es la tercera clase de lógica matemática. Por si acaso, aproveche las clases, no solamente las mías, puede revisar en YouTube, de cualquier otra academia, eso es lo que menos importa aquí. Lo que importa es que usted se prepare con tiempo. Ojo que le voy diciendo, al final me va a dar la razón. A ver, esto no, estos, a ver, déjenme ver el deber que les voy a dejar. Ya, les voy a dejar dos actividades, deber 1 y deber 2, para que le tome una foto en caso de que quiera hacerlo, pues no. Y ojo, con esto no quiero asustarlo, simplemente le estoy diciendo la verdad, por si acaso. En la nivelación, al menos en matemática, es este, un, por no decir una violada, pero más o menos por ahí va. Es una masacre, ya masacre, digamos, nada más. Más que todo porque los estudiantes son dejados. Prefieren estar por ahí en la chacotada que ponerse a estudiar. Pero bueno, eso es cada quien con lo suyo. O sea, estoy dando los morochos por si acaso. Así es como va a pasar la nivelación en cuanto a las materias de especialidad. Listo, entonces ahí le voy a dejar el deber. Mire que ya está con las letritas allí para que usted simplemente vea el caso en el que se encuentra, vea dónde se encuentra la palabra y pues traduzca. Es decir, realizo mi tarea porque tengo tiempo, ¿cómo quedaría traducido? ¿R condicional con T o T condicional con R? Y así con las demás. Tómele una foto y me avisa para avanzar al segundo deber. Para esta ocasión no creo que les revise o a partir del lunes porque me voy de viaje, así que si me va a escribir, ni lo haga, no porque sea malo, sino porque voy a dejar en mi casa el dispositivo. Aquí con la delincuencia, mejor está prevenir que lamentar. Entonces, si me roban el dispositivo, me quedo sin el contacto, sin sus contactos y ahí ya me pierden. Entonces, simplemente lo voy a dejar aquí en mi casa y ya regreso el día domingo, tal vez en la noche o el lunes en la mañana, por si acaso para que me escriba, o si quiere, déjeme el mensaje, no hay problema, pero eso sí, como le digo, le voy a responder cuando ya regrese de viaje, por si acaso. No, no, voy a pasear con mi familia, por si acaso. Ya, vamos al segundo deber o la segunda actividad. Deber 2, encontrar el valor de verdad. Ojo, ahora ya no tiene que traducir nada más, sino encontrar el valor de verdad. Voy a hacer el primer ejemplo para que quede como, sí, como ejemplo, y ustedes hacen el siguiente. Vamos a ver este último ejercicio y con esto nos despedimos. Si 4 es número par, entonces 7 es un número impar. Todavía no se vayan, ¿qué pasó? Les voy a dejar la pauta para que usted haga el ejercicio. Y ahí usted hace los demás. Si 4 es un número par, entonces 7 es un número impar. Imaginémonos, no sé, que la proposición 4 es un número par, es, no sé, una letra cualquiera, o sin letras directamente, y 7 es un número impar. Nótese que la diferencia con las anteriores es que en la anterior era simplemente de traducir. En cambio acá es encontrar el valor de verdad, es decir, determinar si eso es verdadero y falso a partir de sus conocimientos que son amplios en las matemáticas, ¿verdad? Veamos, 4 es un número par, ¿eso es verdadero o falso? Es decir, acá ya no tiene que usted reemplazarlo con letras cualquiera, sino ya encontrar el valor de verdad de cada pequeña oración, de cada proposición, para luego hacerle la operación y obviamente en el orden que ya lo hemos visto. 4 es un número par, ¿eso es verdadero o falso? Es verdadero, por tanto, ¿qué número le asociamos? ¿El 1 o el 0? Le asociamos el número 1. Perfecto. Y 7 es un número impar, ¿eso es verdadero o falso? 7 es un número impar, ¿verdadero o falso? 7 es un número impar, pues eso es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? 7 es un número impar. A ver, ¿cuáles son los números pares? Los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera, etcétera.
Números impares son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, 13, 15, etcétera, etcétera. Les vuelvo a preguntar, ¿el 7 es un número par o impar? Es un número impar. Entonces, ¿eso es verdadero o falso? Eso es verdadero. Y si es verdadero, ¿qué número le vamos a colocar? Le vamos a colocar el número 1. Ahora sí, mire que ya no utilizo las letras, sino que directamente su valor de verdad. Es decir, si es verdadero o falso con el 1 y con el 0. Ahora sí, veamos la forma de traducir esto o buscar el orden de traducción. ¿Cuál es la palabra clave que tengo aquí? Sí, ya les voy a mostrar el primer deber para que lo puedan tomar una foto. La palabra clave, entonces, o si usted es más observador, puede también trabajarlo con la palabra clave sí, como usted lo quiera hacer. O lo trabaja con la palabra clave sí, o lo trabaja con la palabra clave entonces. Si usted lo trabaja con la palabra clave sí, ¿en qué caso se encuentra? ¿Primero, segundo o tercero? En el caso 1, perfecto. Y si usted lo trabaja con la palabra clave entonces, ¿en qué caso se encuentra? En cambio, si lo hace con la palabra clave, entonces, en el primer caso, profesor, si lo hago por el primero o por el segundo caso, ¿va a salir lo mismo? Pues claro que sí. Ya depende usted con qué palabra clave lo quiere hacer o con qué caso se le hace más fácil. Dígame usted, ¿cuál es más fácil de los tres casos? ¿El primero, segundo o tercero? El primer caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dice simplemente, con la palabra clave, entonces, el orden se va a mantener. Es decir, simplemente le cambio la palabra clave por la flechita. Y listo. Eso es todo en el primer caso. Y finalmente, ahora sí calculo el valor de verdad. ¿A qué es igual 1? Condicional con 1. Ahora sí aplico el funcionamiento, el famoso 10. A ver, profesor, la única forma para que en el condicional el resultado sea 0 es cuando tengo el 1 antes de la flecha, 0 después de la flecha. Le pregunto, ¿usted tiene eso aquí? ¿Sí o no? ¿Tiene el 1 antes de la flecha y el 0 después? No, entonces, si no me da 0, ¿cuál es lo contrario de 0? El resultado va a ser 1. Y listo, es lo que usted tiene que hacer en el tercer, segundo y cuarto ejercicio. Por ejemplo, el segundo ejercicio me dice una ecuación, 3 más 3 es igual a 9, tiene que ver si eso es verdadero y falso. Por acá me dice 4 más 4 es igual a 8, usted debe ver si eso es verdadero o falso. Luego ver la palabra clave, ver el orden de traducción y finalmente hacer la operación. Lo mismo con la tercera y cuarto ejercicio. ¿Ok? Entonces le queda como actividad para que lo haga. Si lo hace ahorita mismo y alcance a revisarle, pues perfecto. Si no, como le digo, ya le revisaría el día lunes, porque ya el día martes nos encontramos o continuamos con este curso. Preguntas, consultas, inquietudes, sino para ya irnos a despedir, porque ya, como dicen, ya se abre por ahí. Veamos, ¿no? Dice los horarios cuando inicia la clase de nivelación. La nivelación, según la universidad, que no ha dado mayores informaciones, es que con la materia de propedéutico van a iniciar el día 12 de diciembre y con las materias de especialidad van a iniciar el 9 de enero. Es lo único que se sabe, todavía no se sabe más en detalle cómo va a ser el cronograma, cómo van a ser las actividades, las calificaciones y demás. Lo único que se sabe por tradición es que las clases de propedéutico van a ser por Facebook, de ahí nada más. Y en el horario que es habitual, de 7 a 8 de la noche, solamente van a tener 4 días de esa clase. ¿Ok? El curso conmigo inicia más o menos, iniciaría, cuando inicie la nivelación, pues no, como le digo, propedéutico para todos es gratis, así estén en mi curso pagado o no. De ahí los que están inscritos en mi curso, que tienen chance hasta el 4 de diciembre para poder inscribirse, ya empezaríamos con las materias de especialidad, pues cuando inicie, que sería el 9 de enero. Ok, ya, vamos a hacer este último ejercicio, ¿ya? El de acá, el segundo, y con eso nos vamos, ¿ya? Para que quede clara esta partecita. A ver, vamos a hacer este último ejercicio que está aquí. Dice lo siguiente, 3 más 3 es igual a 9, solo si 4 más 4 es igual a 8. Ya, para los que deseen el curso, ya mismo les voy a dar los precios después de hacer este ejercicio, para que lo tenga ahí pendiente y lo piense en caso de que quiera. A ver, ¿acá qué tengo? Acá tengo enunciados, tengo ecuaciones como tal. ¿Una ecuación cuál es? 3 más 3 es igual a 9 y la otra ecuación es 4 más 4 es igual a 8. ¿Hasta aquí alguna consulta? Mire que tengo proposiciones, que fue lo primero que vimos en el curso de Matemática 04. Le consulto.
3 más 3 es igual a 9, ¿verdadero o falso? 3 más 3 es igual a 9, ¿verdadero o falso? Falso. Entonces, ¿qué número le agrego? ¿El 0 o el 1? También lo vimos en la primera clase. Perfecto. Como eso es falso, le agregamos el número 0. Muy bien. Ahora, vámonos a la siguiente oración. O la siguiente ecuación. 4 más 4 es igual a 8. ¿Verdadero o falso? 4 más 4 igual a 8, verdadero. Entonces, como es verdadero, ¿qué le vamos a escribir? ¿El número 0 o el 1? Como es verdadero, ya saben, la representación es que a lo verdadero le agregamos el número 1. Muy bien, ahí está. Ahora sí, vámonos con la palabra clave. Note que acá lo diferente a lo anterior es que ahora ya no le pongo una letra cualquiera, simplemente ya le pongo su valor de verdad porque es algo de conocimiento, algo que se puede calcular. ¿Qué palabra clave tengo aquí? Tengo la palabra clave solo sí. Entonces la voy a encerrar, la palabra clave solo sí. Y le pregunto, si tengo la palabra clave solo sí, ¿en qué caso me encuentro? Primero, segundo o tercer caso. Tercer caso. Entonces me voy acá a mi tablita y especifico que estoy en mi tercer caso. Y esa palabra clave, ¿en dónde se encuentra? ¿Al inicio o en el centro de la oración o de la frase como tal? Se encuentra en el medio. ¿Y qué pasa si se encuentra en el medio? Aquí clarito me dice, si la palabra se encuentra en el medio, el orden se mantiene. Es decir, ¿cómo me va a quedar al momento ya de calcular mi resultado? ¿Me va a quedar 0 condicional con 1 o 1 condicional con 0? Es lo mismo que vimos con las letras, solo que acá ya tenemos los valores, los numeritos, es lo mismo. Pues se mantiene, si me queda 0 condicional con 1. Y listo, calculo eso. ¿Cuánto es 0 condicional con 1? Le pregunto, ¿tengo el 10 aquí, sí o no? El único caso en el que en el condicional el resultado es 0. No, tengo lo contrario. Entonces, como no tengo 1 condicional con 0, que es el único caso en el que se me hace 0, pues acá el resultado me da. Y eso es prácticamente todo. Le pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si la palabra clave solo sí hubiese estado al inicio, por ejemplo? Si la palabra clave, vamos a hacer ese caso hipotético. Imaginemos que la palabra clave solo sí hubiese estado al inicio, es decir, me decía, solo si 3 más 3 es igual a 9, 4 más 4 es igual a 8. Si esa palabra clave solo sí estaría al inicio, ¿qué hubiese pasado con el orden de traducción? Ahí se invierte, perfecto. ¿Por qué? Porque si me dice, aquí está claro, me encuentro en el tercer caso y tengo esa palabra clave al inicio, el orden se va a invertir. Y si el orden se invierte, ¿cómo me va a quedar? ¿0 condicional con 1 o 1 condicional con 0? Vuelvo a repetir, si la palabra clave solo si ahora estuviese al inicio, obviamente sigo estando en el tercer caso, pero cambia ya de posición. Pasa de estar en el centro a estar al inicio. Y si la palabra clave está al inicio, ¿qué va a pasar con el orden de traducción? ¿Se mantiene o se invierte? Ahí se invierte, perfecto. Y si se invierte, ¿cómo me va a quedar la operación? ¿0 condicional con 1 o 1 condicional con 0? Si se invierte en caso de que solo si estuviese al inicio. Pues ya no me va a quedar 0 condicional con 1, sino que me va a quedar lo contrario, pues no. 1 condicional con 0. Y le pregunto, ¿a qué es igual 1 condicional con 0? Es el único caso en el que el resultado me da 0. Por tanto, acá, esto directamente puedo decir que eso es igual a 0. Ahí está. Eso es todo. ¿Okay? Ya prácticamente le hice hasta el deber. Bueno, le queda para que haga el ejercicio 3 y el 4. ¿Ok? Pregunta, ahora sí le quedó más claro de eso. Igual, como no tendré tiempo de revisarles, creo, tal vez empecemos haciendo el deber en la otra clase. Y culminamos con el otro operador que nos hace falta, que es el bicondicional, y con algo de teoría por allí, de proposiciones simples y compuestas, nada más. ¿Ok? Listo, tómele la foto, ya sabes, este es el deber número 2 para que tenga una guía de cómo hacerlo. Entonces aquí le voy a borrar esto porque no era así, simplemente era así. Entonces ahí me quedaba 0 condicional con 1, que eso me daba como resultado. ¿Ya? Para los que no tomaron foto de la lámina pasada, aquí les voy a mostrar, tómele foto a eso. Este creo que está más sencillo porque simplemente es ver la ubicación, acá no tienen que calcular nada.
Ya el siguiente ejemplo, ese que acabamos de hacer, ese sí tiene que usted calcular el valor de verdad de cada proposición y el resultado como tal. ¿Ok? Listo, para los que desean el curso, aquí les voy a mostrar la información, solamente si desean, como digo, no es obligación. A ver, para los que desean, los que ya desean irse pueden hacerlo, no hay problema, gracias por haber asistido. Ya voy a terminar de grabar la clase. Que gracias por haber asistido.